Buenas noches a todas y a todos. Como ya ha dicho Diana, esta es la segunda sesión, un poco para refrescar y para poner en contexto las caras nuevas que nos visitan hoy. La sesión anterior utilizamos Flashdance, esta película de inicio de los años 80, sobre una mujer que trabaja en la industria acerera en Pittsburgh y desea ser bailarina. Esta película nos lleva al contexto de la llamada desindustrialización, el momento en el que comienza a cambiar el patrón de producción, comienza a financiarizarse la economía y cómo se comienzan a construir desde la industria cultural norteamericana relatos que nos llevan a naturalizar precisamente ese cambio de la economía y nos hacen soñar con esas nuevas formas de trabajo, con esas nuevas formas de economía, con el momento en el que nace la llamada economía naranja o economía creativa, todo este contexto, todo el contexto inicial de la precarización del trabajo y de la vida a la que nos encontramos sometidos ahora, se abre de manera explícita en los años 80, y esta película cuenta un poco o sirve de contexto para contar, más que la película misma contar la historia, la película sirve de contexto para contar la historia. Hoy vamos a tomar otra pieza de la industria cultural de los Estados Unidos, en este caso El Príncipe de Bel-Air. En América Latina lo conocimos como El Príncipe del Rap, serie que hizo famoso a Will Smith, que lo catapultó al estrellato cinematográfico de hoy día, por ser una serie que además implicó la mitad de la década de los 90. Hay mucho material del cual partir. No es lo mismo que una película que es más corta. Estamos hablando de casi 5 años de emisión de nuevos capítulos, que la serie hoy se sigue transmitiendo en muchos países, incluso acá aún se transmite en algunos medios de comunicación. Y la idea va a ser tomar algunos momentos, los que creemos más ejemplares, para discutir lo que va a ser esa década de los 80 y las consecuencias de esa década de los 80. Si Flashdance nos abre la puerta y nos invita a naturalizar la precarización de la vida, a naturalizar el ser autónomo, a romper con la generación anterior, con el sueño de esa generación anterior que entraba por la puerta de la fábrica y soñaba con ser el gerente o el presidente de la fábrica, y se suponía que ese era el sueño que se iba a cumplir, el sueño fordista, si se quiere. Pues con El Príncipe del Rap vamos a mirar cuáles son las consecuencias y cómo se tematizan las consecuencias de esa década perdida. Como la intención no es hacer un recorrido lineal, porque no creo en una visión lineal de la historia, vamos a pasearnos en algunos momentos por temporalidades más allá de la estricta década de los 80, ¿no? Porque hay cosas que sucedieron durante los 70 que explican un poco también algunas de las cuestiones que vamos a ver acá. Entonces, vamos a comenzar con el primer video. Vamos a poner que es el intro de la serie, el clásico intro de la serie El Príncipe de Bel-Air. Filadelfia, así como Pittsburgh, es una de las ciudades fantasma, así como Detroit, es una de las ciudades que más sufrieron la desindustrialización. En las regiones donde la desindustrialización ocurrió, la respuesta inmediata, que además ya venía desde los años 70 produciendo el Departamento de Estado, que era introducir droga, en el caso de los movimientos negros en Estados Unidos, de los movimientos afroestadounidenses, introducir la droga para desarticular a las panteras negras. En los años 80 implicó la introducción del crack y de la cocaína. Básicamente dos sustancias que no solo tienen nocivos efectos sobre la salud, conocidos por todos, sino que además implican la incorporación de elementos de violencia, de aumento de las estadísticas de violencia en estas ciudades durante los años 80 en Estados Unidos aumentó monstruosamente, porque al introducir estas nuevas drogas, pues surge la disputa por controlar el mercado. La disputa por controlar el mercado implica el surgimiento de bandas que se enfrentan entre sí, y vemos cómo las cifras de violencia en los años 80
aumentaron. Producto de esa violencia, producto del no poder estar en el barrio, producto de no poder participar, de no tener opciones, de no tener otra alternativa, incluso al final decidimos poner el video, la edición más larga, la versión más larga del video y el video en inglés con subtítulos, porque si uno mira las distintas versiones que se han traducido al castellano, sea en América Latina, incluso hay dos versiones para América Latina, la que se vio al norte y la que se vio más al sur de América Latina, o la versión que se escucha acá, las traducciones varían y varían sustancialmente. Por ejemplo, para la versión latinoamericana no se dice que Will estudiaba en las noches, porque no tenía opción de estudiar en el día. Esa parte se obvia y se traduce como yo pasaba la vida en una cancha sin hacer prácticamente nada. Es el verso que se narra, lo cual da cuenta de cómo se adapta, cómo se va adaptando ese discurso a lo que era, en este caso, el contexto latinoamericano, donde se estaba destruyendo la educación pública y ni siquiera existía la opción de estudiar de forma en las noches, estudiar lo que en Venezuela, por ejemplo, se llama el parasistema, de educación para adultos, etc. Y de modo que este personaje, Will, se mete en problemas. ¿Con quién se mete en problemas? Con los que controlaban la cancha. Los que controlan la cancha son precisamente los que controlan el movimiento de la droga en el barrio. Es decir, no es simplemente que eran unos tíos que estaban escuchando música tranquilamente en la cancha, eran los que controlan el tráfico de droga en la comunidad. Y habiéndose metido en problemas con esta gente, se tiene que debatir entre quedarse y morir o marcharse. Y es un debate que ni siquiera hace él, sino que siendo un adolescente, porque Will Smith representa un adolescente, el personaje de un adolescente, la madre decide contactar a su familia, otra familia negra, exitosa, que vive en Bel Air, una de las zonas más importantes de Beverly Hills, porque no es cualquier zona de Beverly Hills. Además, si recuerdan, se han visto recientemente la serie, o si recuerdan de cuando la veían, la familia Banks, que es el apellido de la familia a la que recibe Will, de los primos de Will y del tío de Will, son vecinos de Ronald Reagan. Y ya sabemos quién es Ronald Reagan. Ronald Reagan es precisamente el ideólogo junto a Margaret Thatcher, el ideólogo de aquel lado del Atlántico junto a Margaret Thatcher, que lo aplicó en este lado del Atlántico, de las políticas neoliberales, de la destrucción del estado de bienestar, de la precarización del trabajo, de todo el orden neoliberal, lo que se llamó en los años 90 el consenso de Washington. Esa es la historia de Will Smith. Ahora, es una serie que representa una familia negra, como tantas otras hay en la historia de la industria cultural de los Estados Unidos. La familia Cosby, de Elvis Cosby en los 80 es un ejemplo. Pero en este caso en particular es una serie que se presenta no tratando de reproducir el orden, sino de interpelar precisamente ese orden al que ha sido sometido la comunidad negra en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, y vamos a verlo en los siguientes videos, y un poco con esto cierro esta primera parte, cómo a pesar de esto caen en la trampa de reproducir el horizonte de la familia blanca, el horizonte de la familia típica norteamericana, que ya no es la familia del Fordismo, de la ama de casa, que es dueña de la licuadora, de la lavadora y de la secadora, sino que ya la tía es una mujer que es profesora de literatura, que ya se ha formado, etc. Pero no solo por el empoderamiento de la mujer, sino también por la precarización a la que ha sido sometida la mujer en ese proceso de tener que verse obligada a trabajar una doble jornada, que en el caso de la tía de Will no tiene que hacerlo porque tienen un mayordomo. Tienen un mayordomo que además no es casual que sea británico y no sea de los Estados Unidos. El siguiente video pueden interrumpir, preguntar. Oye, Carton. ¿Sí? Así que con que cumplían con su deber.
Will, no te pongas a discutir. Oye, no aprendiste nada el fin de semana, ¿a que no? Ya lo creo que sí. No conduzcas sin mapa. ¿Cómo? Si hubiéramos llevado mapa, no habríamos conducido a 15 por hora intentando encontrar la entrada a la autopista y no nos habrían detenido. De acuerdo, ya te entiendo. Nos detuvieron porque íbamos demasiado despacio. Nos saltamos el límite mínimo. De acuerdo, oye, en mi vida había oído hablar de esa ley, pero sí de otra. Se llama: si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín, deténlo porque seguro que es robado. Sí, esa sí la conozco. Oh, qué estúpido fui, pero pensé que era la ley del negro cuando en realidad es la del límite mínimo. Vaya, gracias por contármelo, Carton. Buenas noches. Cumplían con su deber. Buenas noches, Carton. ¿De qué te quejas? Nos arrestaron unas horas, papá aclaró las cosas y nos soltaron. Eso es todo. El sistema funciona. Espero que te guste el sistema porque tendrás que soportarlo durante toda tu vida. No, si llevo un mapa. No lo entiendes, ¿a que no? Ningún mapa te salvará. Ni tampoco el Club Glee, ni tu maravilloso barrio en Bel Air, ni tu papá. Porque cuando conduces un buen coche en un barrio desconocido, todo eso da igual. Solo se fijan en una cosa. Bueno, ya veo que estás algo susceptible. Pero lo estás sacando todo de quicio. Si analizas lo ocurrido... Carlton, es tarde. Mañana hay colegio, hijo. Sí, de acuerdo, papá. El señor Fultz fue muy amable sacándonos de la cárcel. Le escribiré una nota de agradecimiento. Nunca debió ocurrir, hijo. Buenas noches. Papá. Si fueras policía y vieras a un coche que va a 15 kilómetros por hora, ¿le pararías? Me pregunté lo mismo la primera vez que me pararon. Buenas noches. Yo lo pararía. Lo que ocurre en ese capítulo. En ese capítulo, los tíos de Will van de viaje con el socio de la firma de abogados en la que el tío Phil trabaja, y Carton, que es el primo de Will, y Will llevan el Mercedes del socio del tío Phil para Palm Springs para que él tenga su carro, y además ellos, adolescentes, al fin les dieron el carro y pues flipando porque iban manejando. Pero se pierden, los para la policía y terminan presos porque además, bueno, no tenían los papeles del carro porque ellos estaban manejando el carro prestado. Terminan presos por ser negros. Y Carton no lo entiende desde el principio. Hay un momento cuando los detienen que Will le dice, cuando se acerca el policía, respuestas precisas, no digas más de lo que te preguntan. Pues, y Carton no le hace caso, responde lo que se le ocurre y el policía se cabrea y al final Will le dice, ahora te va a pedir que salgas. Cuando salgas, pon las manos sobre el carro y ponte de frente al carro porque te van a revisar. No, pero no creo. Y en efecto, eso es lo que pasa. Y él termina igual protestando. Carton termina protestándole al policía y terminan presos. Y luego, como sale en el video, terminan siendo liberados porque actúa tanto el tío, el papá de Carton, el tío de Will, que es abogado, y su socio, que al final de cuentas era el dueño del carro. En lo personal, si yo tuviese que ponerle un título a ese capítulo, si hubiese sido el guionista y me hubiese tocado ponerle un título a ese capítulo, le hubiese puesto un título en honor a Frank Fanon y lo llamaría Piel Negra, Máscaras Blancas, porque el sufrimiento que tiene Carton al final es justamente el sufrimiento del que habla Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas. Fanon dice que el complejo, recordemos que Fanon era psiquiatra, Fanon dice que el complejo de Edipo no existe en el Caribe, que lo que existe es el complejo de superioridad del colonizado y el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad del colonizador y el complejo de inferioridad
del colonizado, pero que además esto no emerge, estos complejos no emergen en el colonizado hasta que llega a París, recordando que de dónde viene Fanon, de Martinica, que es una colonia, ahora mismo territorio de ultramar francés, y es cuando llega a París que se da cuenta, y Fanon lo dice casi que textualmente de esta manera, es que me doy cuenta que soy senegalés. Hay un pasaje de Piel Negra, Máscaras Blancas en que Fanon cuenta su experiencia en la escuela y dice que él se criaba con cómics franceses donde se representaba el héroe de la Legión francesa que iba acompañado de negros senegaleses, la colonia francesa por excelencia en África, y él no se identificaba con el senegalés, él se identificaba con el francés por la educación que recibiera, estaba recibiendo su máscara blanca, y es cuando llega a París que se da cuenta que él también es senegalés, y además lo dice también de manera muy autobiográfica. Para mí ese libro es un grito autobiográfico del dolor psiquiátrico que atraviesa Fanon como un cuerpo colonizado, en aquel momento en el que el niño le dice a la mamá, mamá, he ahí un negro, y es el momento en el que Fanon dice, caigo en cuenta de que soy un negro, y es por lo que está pasando Carton en ese momento. Se da cuenta que las cuentas bancarias de su tío, que ir a la mejor escuela de California, no lo exenta, no evita que al final del día le pase factura por el cuerpo que es. Y aquí hago una breve nota al margen. Y digo el cuerpo que es y no el cuerpo que tiene, porque cuando decimos que tenemos un cuerpo ya lo estamos cosificando, estamos siendo absolutamente cartesianos. Es decir, yo tengo un cuerpo implica que hay un sujeto que flota por alguna parte y que posee una cosa que se llama cuerpo que está por allá. Y no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Y por eso las heridas de lo que somos se ven en nuestro cuerpo. Las heridas de nuestro ser colonizado están en el cuerpo que somos. El siguiente... Quería comentar una pequeña. Vale, interrumpan cuando quieran. Aquí en Barcelona, cerquita del Palau de la Música, un hombre entra en el parking, va para abrir el coche y el guardia ¡pah!, le pegó, al final le rompió el brazo y él, el herido, él era negro, era músico y era dueño del coche. Y era músico de la orquesta de Barcelona. Bueno. Sí, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros y de nosotras cuando entramos a un supermercado, cuando entramos a un Corte Inglés, inmediatamente se nos pegan detrás los guardias de seguridad y uno de reojo sabe que lo están observando, no es necesario que hayan cámaras porque uno sabe que lo están observando simplemente por el cuerpo que uno es. Lo que es importante es que uno mismo supere esto. Y si alguien le diga que ella es negro, dirá, ¿y qué? Sencillamente, ¿y qué? ¿No? Justo, vamos a ver el siguiente. Yo quería decirte que estos capítulos, digamos, al principio, cuando llegaron a Latinoamérica, una noche para todas y a todos, impactaban porque pensaban que era una comedia, que solamente era una comedia. Y resulta que cuando los jóvenes negros o afros o indígenas o los barrios populares de Latinoamérica se encontraron con esta serie, sentían que les estaba contando mucho más allá del hecho de reír, porque sí, es gracioso, pero había un personaje que los identificaba y fue a través de la cultura hip hop de la época que empiezan a dar esos temas. Y yo escuchaba varios discursos y conversando con profesores que la última lucha del dragón afro, digamos, más reciente, urbana, es el hip hop. Y este personaje llega mucho a los jóvenes y empiezan a seguirlo mucho y mucho empiezan a cuestionarse por qué él es así, por qué se comporta así, por qué dice así. Entonces alrededor de eso viene su música, su estilo, porque a todos latinoamericanos les llega a través de la radio, ni les llega a través de la televisión, les llega a través de las series que permiten que lleguen.
Entonces, eso es como una reflexión. Sí, ahí antes para hacer un comentario de eso que acabas de señalar en particular con el hip hop, si uno mira lo que se llama la cultura estadounidense y la forma en la que se han apropiado la producción cultural negra, desde el canto en las plantaciones, que luego pasa al blues, al jazz, al rock, y vemos cómo justo en el momento en el que comienza a aparecer el hip hop, que arranca desde estas mismas raíces con el rhythm and blues, juntando otras tradiciones, es justo en el momento en el que la expresión cultural que más fuerza tenía comienza a blanquearse, que es el rock. El rock es fundamentalmente el producto de las luchas negras en Estados Unidos. Los íconos del rock, los primeros grandes guitarristas, todos provienen de las comunidades negras en Estados Unidos, y pocas veces se dice que entre esos grandes guitarristas hay grandes mujeres guitarristas que dieron origen. Conocemos a Little Richard, pero detrás de Little Richard antes hubo un montón de mujeres tocando guitarra que una vez ni siquiera se imagina. Y ese proceso de ablancamiento del rock, mientras eso se producía, pues las comunidades negras en Estados Unidos encontraron otra vía para expresar ese dolor, para expresar esa rabia y para enfrentarse a ese sistema. Al punto que luego después vimos cómo bandas emblemáticas de ese rock que había sido blanqueada, como Aerosmith, tuvieron que entroncarse y encontrarse con este género, con Run DMC, por ejemplo. Veamos. Hola, Jeffrey, hermano del alma. Gusto en verte, amigo. Es una alegría especial para mí también. Oye, voy a estar aquí un rato más. ¿Por qué no vas a la cocina y me traes un chocolate? Amo William. Aunque es mi inclinación satisfacer todas sus demandas, oficialmente termino mis labores a las 9 en punto. Si no le importa mirar su reloj, notará que la manecilla larga está en el 12 y la corta en el 9. Ya son las 9 en punto, amo William. ¿Sabe usted lo que significa? Mi telenovela favorita empezará. Señor, ¿requiere usted algún servicio más? No, Jeffrey. Entonces me retiro. Vaya, ¿en qué sindicato está? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Tú lo sabes. Desde que entraste por esa puerta has hecho tu voluntad. Has tratado de destruir lo que costó mucho trabajo construir. Has manchado todo con tus modales inadecuados. Te entendí hasta lo de las manchas. Sabes bien a lo que me refiero. Deliberadamente me avergonzaste esta noche y no lo entiendo. A tu tía y a mí nos costó mucho trabajo traerte aquí. ¿Y así es como nos lo agradeces? Oye, yo no pedí venir. Todos hablan de educarme bien y de vestirme bien. Quieren transformarme en alguien que yo no quiero ser. Will, nadie quiere transformarte. Tú mismo dijiste que debo enderezarme y que si tengo dudas, que actúe como si fuera Carlton. Yo no quiero ser como Carlton. Yo soy un payaso, así soy y me divierto. Ser payaso es lo que te causa problemas. Te parecerá grandioso estar en las calles cuando tienes 17 años, pero a mi edad eso es un desperdicio. Pero me falta medio siglo. Ese es tu problema. No tomas nada con seriedad. Oye, yo no tengo problemas. Tú eres el de los problemas. Yo te recuerdo de dónde vienes y lo que solías ser. Y en algún punto entre Princeton y tu oficina te endureciste, olvidaste quién eres y de qué barrio vienes. ¿Crees que eres muy experto? Mírame a la cara cuando te hable. Déjame decirte algo, hijo. Yo crecí en las calles igual que tú. Enfrenté problemas que ni siquiera te imaginas. Bien, tienes un gran cartel de Malcolm X sobre la pared. Yo escuché a ese hombre hablar. Leí cada palabra que escribió. Puedes creerme, sé bien cuál es mi origen. ¿En serio escuchaste a Malcolm X hablar? Así es. Y antes de que critiques, averigua de quién se trata primero.
Hablaremos en la mañana. Ahora me voy a dormir. ¿Y qué? ¿No puedo dar la versión de mis hechos? No puedes dar tu versión de los hechos. Ya sé qué es lo que vas a decir. En verdad, el solo pensarlo me produce mucho cansancio. Buenas noches. Primer elemento sobre este video es que la melodía que está tocando Will al inicio del corto, al inicio de la secuencia, es un guiño al capítulo en el que los ponen presos. Porque es la misma melodía que él canta cuando está preso. A este capítulo yo lo titularía la cuestión de la inclusión, o un poco para hacerle propaganda a mi libro, la invención de la exclusión. Un poco desde el video y un poco luego hablar de qué se trata esto de la invención de la exclusión. Vemos a un Will que ha pasado la noche en una velada donde el tío había invitado a sus amigos de clase alta, y Will había asistido así vestido y haciendo las payasadas que lo caracterizaban y que hacían del personaje un personaje alegre, cómico, etcétera, para los fines de la serie. Y al final ese sujeto que está irrumpiendo en un espacio que no ha sido diseñado para él, en el que en principio él no debería estar, termina siendo un sujeto que ridiculiza a quien lo incorpora al espacio, que es al tío. Cuando el tío se retira, luego de haberle lanzado la bronca de por qué me haces caer en el ridículo con todo lo que a mí me ha costado tenerte aquí, pues el video termina con Will tocando una pieza clásica, la música clásica. Pasa del canto de un reo, del canto de un preso, a un canto sublime, a una melodía sublime de la música clásica. Se entra en el horizonte de sentido al cual debe incorporarse, y es el momento en el que entonces el tío se devuelve y se muestra orgulloso, un poco de cara de, bueno, al final de cuentas, con todas sus payasadas parece que sí tiene potencial. Esto un poco recuerda algo que no lo tenía preparado, pero conversando con la compañera Fresia, que también es de Venezuela, me hizo recordar un episodio en la historia venezolana del gobierno del primer Rafael Caldera en los años 70, donde se creó un ministerio llamado el Ministerio de la Inteligencia, y el gran logro para que este ministerio se creara era un programa de enseñarle a los indígenas del Amazonas a tocar violín para demostrar que eran inteligentes. Y este era el gran proyecto que se vendía en el mundo como el logro de este ministerio, un ministerio de la inteligencia, para enseñar a los pueblos indígenas amazónicos a tocar violín, y de esa manera demostrar que estos pueblos sí eran inteligentes porque podían tocar violín. Y esto entronca con con esto que hablo de la inclusión. Al día de hoy hemos absolutamente naturalizado la idea de la inclusión social. Ya a veces ni siquiera nos acordamos cómo hablábamos antes de que este concepto existiera, cómo hablábamos antes de que esta palabra colonizara nuestro lenguaje. Pareciera que siempre ha estado allí y que siempre ha sido necesario ubicar a aquellos que han sido excluidos por un sistema que no sabemos muy bien cuál es, o por lo menos no sabemos muy bien cuál es cuando hablamos de inclusión, y hay que buscarlos, incluirlos, traerlos al sistema. Amartya Sen, este economista premio Nobel, ha escrito una suerte de historia de la inclusión social que arranca, como toda buena historia eurocéntrica, con Grecia, y en esa larga historia se pierde la especificidad en la cual nos encontramos sumergidos.
porque la manera actual en la que usamos el concepto de inclusión como inclusión social es resultado de la derrota política del Mayo francés. Recordemos que una de las razones por las que el Mayo francés se produce, el Mayo del 68, la primavera del 68, un fenómeno que termina con Woodstock y que llega a su cúspide con el Festival de Woodstock, y que su sentencia de muerte también está firmada en el Festival de Woodstock, que abre las puertas al fiebre de sábado por la noche y cambiar las drogas de introspección como el LSD a drogas absolutamente hedonistas como la cocaína. Es un cambio además planificado desde el Departamento de Estado. La primera vez que se habló de inclusión social tal como la hablamos hoy fue en 1973, en un libro que solo se consigue en francés. Estos libros claves pocas veces suelen traducirse y no es por azar. Es decir, que hay intereses en que estos libros no se traduzcan. El libro se llama Les Exclus, los excluidos, y fue escrito por un ministro de lo que sería algo así como protección social del gobierno del primer Chirac en Francia, saliendo del Mayo francés. ¿Y cuál era el problema que intentaba atajar este Ministerio de Protección Social y que estaba para ellos en el centro de la cuestión del Mayo francés? Primero, la gran preocupación estructural por acta de nacimiento de la sociología francesa, que es la cohesión social. La cohesión social. El Mayo francés revivió el fantasma de la Revolución Francesa. La psiquis del francés está atravesada por la Revolución Francesa. Y la preocupación de la teoría social que se produce en Francia hasta el día de hoy está atravesada por la Revolución Francesa y por este concepto que llamamos cohesión social. De hecho, todo el debate integracionista actualmente tiene que ver precisamente con esto. Toda la negativa a aceptar como franceses de pleno derecho a los hijos de los migrantes de las ex colonias en Francia tiene que ver, y el argumento que se esgrime es que rompe con la cohesión social, porque rompe la idea de Francia. Y al final el concepto de cohesión social no es más que un dispositivo del racismo francés o del franco-racismo. En esta preocupación por la cohesión social identifican que lo que está rompiendo la cohesión social en el 68 es la ola que ya comienza a anunciar la crisis que se produce a principios de los años 70, y es el alza de los índices de desempleo, el aumento de la población que se está quedando desempleada. Esto implica que se lanza a la precariedad absoluta, a la marginalidad incluso a montones de personas, y eso genera un problema social. Aún todavía no estábamos en la era neoliberal, todavía había cierta preocupación por cómo la desigualdad social produce inestabilidad. Al neoliberalismo ya no le va a preocupar esto, porque el neoliberalismo va a tener otros mecanismos para resolver esas inestabilidades, incluso para sublimarlas en la población. Entonces nos comienzan a hablar desde el año 73 del problema de la inclusión social. Aquí en Europa se dio un debate entre Francia y el Reino Unido, porque los ingleses no estaban muy conformes y muy de acuerdo con que se utilizara el concepto de inclusión social. Los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial quedaron como una subpotencia mundial subordinada a los intereses de Estados Unidos, y en la era del desarrollismo, lo que en la sociología del uso va del 45 al 73, hasta el momento en que se rompe el pacto de Bretton Woods, se da el golpe de Estado en Chile, que en historia no hay azares. El pacto de Bretton Woods, golpe de Estado en Chile, viajan los primeros asesores neoliberales que salen de Chicago, viajan a Chile a asesorar a Pinochet,
a decirles cuál era la receta, mostrando que además el neoliberalismo no necesita la democracia para funcionar. Es más, si se le da mejor en situaciones no democráticas, porque la democracia le estorba a ratos, a veces y bastante. Y además es el momento en el que se escribe este libro de los excluidos. Comienza la preocupación por la exclusión social. Pero ¿por qué a los ingleses no les gustaba mucho la cuestión de la inclusión social? Por un simple imperialismo lingüístico, por una geopolítica de la lengua. El idioma del desarrollismo es el inglés. Y en el desarrollismo básicamente teníamos por un lado el concepto de pobreza y por el otro lado el concepto de riqueza. Y teníamos unas tablas estadísticas que definían quién era pobre, quién era rico, etc. Y en inglés es poverty, no es exclusion. El problema no es la exclusión, el problema era la pobreza. Y en tanto, como la cooperación para el desarrollo, los programas internacionales para el desarrollo, sea agrícola, social, sanitario, etc., dan mucho dinero. Quien controla la lengua que se habla en esos programas, controla el dinero que se administra en esos programas. Así que detrás de la discusión, básicamente era una discusión interimperialista entre el imperialismo francés y el imperialismo británico, por quién imponía dentro de Europa el lenguaje que de ahora en adelante se iba a hablar. Y terminaron imponiendo el concepto de inclusión social. Porque en el camino se dan cuenta que hablar de inclusión social facilita el debate. Facilita el debate porque cuando uno habla de exclusión social no tiene que hablar de desigualdad. La pobreza, con todo lo que ha sido discutida y criticada en la historia de la sociología y de la antropología de la pobreza, de cómo se calcula, cuáles son los indicadores, lo que ha llevado a construir otro tipo de indicadores, el coeficiente de Gini, etcétera, para tratar de, entre comillas, aproximarse más a ese fenómeno que llamamos la pobreza. Al final del día, cuando discutimos sobre pobreza, estamos discutiendo sobre desigualdad, porque estamos discutiendo en cómo se reparte, cómo se distribuye la riqueza que es social. La exclusión social no nos obliga a discutir la desigualdad. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos básicamente del lenguaje liberal de las oportunidades. Ustedes pueden buscar las documentaciones de la época en toda Europa, lo que decía el presidente del Fondo Monetario Internacional en la época, el presidente del Banco Mundial en la época, y todos concordaban con que el excluido es aquella persona que, no formando parte de la vida normal de la sociedad, quiere formar parte de ella. Y aquí, para los que son psicólogos o psicólogas en la sala, viene la gran pregunta. ¿Qué significa la vida normal en la sociedad? Nunca la definen explícitamente, pero cuando uno se mira los documentos, lo que encuentra es que la vida normal en la sociedad es aquella que se consigue a través de un empleo que te permite consumir. Al final, vivir normalmente en la sociedad es vivir del consumo. El discurso de la exclusión social es el nuevo rostro de la cooperación para el desarrollo. Desde los pueblos del sur global entendemos que si el discurso del desarrollismo de Estado, lo que en Europa se llama el Estado de bienestar, y que el neoliberalismo se ha encargado de destruir a sus anchas, en América Latina se llamó programas de desarrollo, programas de modernización, y si revisamos del tinte político que sea, los programas de gobierno de todo el siglo XX latinoamericano, vamos a encontrar programas donde todas estas palabras aparecen, sobre todo hasta los años 70. Pero de los años 70 en adelante dejamos de hablar de pobreza. Incluso la palabra desarrollo desapareció de nuestro léxico, porque ya no nos interesa ni siquiera en el mundo neoliberal que los pueblos se desarrollen, porque lo que nos interesa es que se desarrolle el mercado. Entonces nuestro lenguaje ahí ha mutado a otra dirección, ha cambiado, ha girado a otra dirección. Y comenzamos ya no a hablar de pobres, sino a hablar de excluido, sin preguntarnos lo que un poco interpela o queremos interpelar con este video que acabamos de pasar del Príncipe de Bel-Air. ¿Cuál es ese horizonte al que al cual somos incluidos?
o el cual somos incluidas. Si discutíamos con el discurso de la pobreza, que los indicadores no daban cuenta de qué es exactamente ser pobre, pues con el discurso de la inclusión, o lo que yo llamaría el discurso desarrollista o el modelo de desarrollismo de mercado, porque pasamos del desarrollismo de estado de bienestar, al desarrollismo de mercado, el excluido no tiene el derecho a preguntarse si quiere ser incluido, porque el discurso de la inclusión opera como un dispositivo de poder, donde hay una serie de tecnologías administrativas que gestionan los cuerpos de los excluidos y deciden por el excluido. Y opera, si conocen la literatura postcolonial y han leído o conocen la obra de Edward Said, opera como opera el orientalismo. ¿Cuál es el argumento básico de Said? Que Occidente construye el Oriente y en el camino, como Occidente tiene el poder para definir qué es Oriente, al mismo tiempo termina siendo el Oriente pensarse desde lo que Occidente ha dicho que es el Oriente. Parece un trabalengua, pero no es tan complicado. Entonces, quien tiene el poder para definirme, también tiene el poder para que al final del día yo termine pensando como él me ha definido. De modo que, si yo he sido definido como pobre, pues me pensaré como pobre durante la primera mitad del siglo XX, y si el neoliberalismo me ha definido como excluido, pues entonces yo comenzaré a pensarme como excluido. Y al final del día lo que pasa es que no nos cuestionamos cuál es el orden al que se supone nos están incluyendo. O como plantea Mahmoud Mamdani, el problema no es cómo hemos sido excluidos o si hemos sido excluidos. El problema es el problema colonial de cómo hemos sido incluidos en el sistema, en qué posición estamos. Y cuando interrogamos desde ahí, todo este discurso de la inclusión se rompe. En América Latina hay una tradición de pensamiento crítico que en los años 70 fue muy potente y que fue aplastada por la escuela neoliberal que llegaba, por cierto, de los profesores que becábamos desde América Latina a estudiar fundamentalmente en Francia y que llegaron luego a montar su franquicia. Como quien monta una franquicia de McDonald's o de Coca-Cola, también se montan, Enrique Dussel los llama sucursalero, un término más mexicano, ¿no? Montando una franquicia de Heidegger, de Foucault, de teóricos de la inclusión social, etcétera, y nos convertimos en simplemente repetidores, y una mañana amanecimos en los medios de comunicación, en los programas políticos de los partidos, etcétera, ya que ya no hablábamos de pobreza. Pero no solo no hablamos de pobreza, sino que olvidamos tradiciones como por ejemplo la de Darcy Ribeiro, que hablaba de marginalidad. Y la tradición de los estudios de marginal latinoamericana tienen una potencia muy fuerte, porque son estudios que se posicionan desde el lugar de enunciación del no ser. Eso que ahora se presenta como una novedad. Hay que hablar desde el no ser y hay que reivindicar el lugar de enunciación del no ser, porque el ser es el ser colonial, moderno, Sin esa terminología, ya en América Latina en los años 70 se hablaba de marginalidad y se entendía que precisamente el lugar del marginal era el lugar del no ser y no precisamente como un lugar de negatividad, sino como un lugar de positividad para la lucha, que era desde la marginalidad que se podía producir la alternativa política. El discurso de la inclusión social fagocita el concepto de marginalidad y nos hace pensar que ser marginal es algo malo. Y lo utilizamos incluso como insulto. No sé en el contexto catalán o en el contexto del Reino de España cómo es la cosa, pero en América Latina decirle a alguien marginal es insultarlo. Porque no, yo marginal. Y hay expresiones de racismo culturalista. No, es que se tiene en Venezuela lo que aquí se llaman chabolas, allá se llaman ranchos. Nuestros ranchos no son los ranchos de Texas, sino son estas casas muy precarias. Y existe un racismo culturalista de la marginalidad donde se dice, no, es que esa gente tiene el rancho en la cabeza. Es como decir, esa gente tiene la chabola en la cabeza. Es un problema cultural. Para incluirlos primero hay que enseñarles música clásica. Y nos quedan 2 videos. El siguiente video les voy a pedir excusas totales a los Cerati,
no gracias totales, sino excusas totales, porque no pude dar con una versión que tuviese subtítulos o una versión que estuviese en castellano. Entonces lo voy a poner en inglés, para los que no se les da el inglés. Yo hago el ejercicio ahí de explicar de qué va el video, pero me parece, por lo que trata, que es importante no dejar de pasarlo. Y insisto, si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahora, pues Elia, si no hay preguntas, pues... If you mean, am I proud to have told him to do anything you have to for what you believe in, then yes, I am. Marge, when you talk to Will about when we chained ourselves together at sit-ins, you're only giving him the romantic part of the struggle. Girlfriend, you are leaving out everything that went before it. The leaflets, the petitions, the years of trying to work through the system. The system doesn't work. You have to blow the door down. Looks like you forgot that. You talk as if I wasn't there with you in Birmingham, facing dogs and fire hoses. This is me, Olafame. The same Olafame that was with you the night Harlem went up in flames. But now I have a family, and I choose not to fight in the streets. I have an office to fight from. And I have fought and won cases for fair housing, affirmative action, health care. And I am not ashamed to write a big fat check for something I believe in. And that doesn't make me any less committed than you. So don't you dare look down your damn nose at me, Atabola. Igual ya está ahí el título, lo pueden leer. Yo le pondría a este capítulo el Estado versus los movimientos. Lo que se está discutiendo allí, lo que ocurre en ese capítulo, es que llega este personaje, que es una vieja amiga de la familia, de cuando eran estudiantes universitarios, de cuando salían a las calles y luchaban por los derechos civiles, y que continúa en una lucha por lo que cree, por lo que creía en ese momento, y a través de métodos que la han llevado a ser perseguida por el Departamento de Estado. Ella llega allá porque ubica a sus viejos amigos y, entendiendo que están en una buena posición, pues dice: no van a pensar que me voy a esconder en Bel Air, porque bueno, quien está detrás es la CIA que intenta arrestarla. Y esa discusión se da porque Will se siente inmediatamente identificado con ella. Y de lo que trata la discusión, un poco lo que se dicen, es que el tío de Will, el tío Phil, la increpa y dice: bueno, pero porque yo esté trabajando dentro del sistema. Bueno, antes la tía Vivian ha dicho que sí, está bien, tú le has contado todo lo guay que es la lucha en la calle y sabotear el sistema y tal, pero te has olvidado de contar también todos los años de lucha dentro del sistema. Y ella le responde: pero es que el sistema no funciona, el sistema hay que volarlo. O sea, si queremos verlo dentro de la tradición de izquierda, es un debate entre el anarquismo y el entrismo trotskista. Entre nada con el Estado, nada con el sistema, y al sistema hay que también destruirlo desde adentro. Y esto es una opinión absolutamente personal, y es que al final de cuentas lo que nos está presentando ese video es un dilema, que a mi juicio es un falso dilema, en el que cayó la izquierda a partir de los años 70, justo por la derrota sufrida en los años 60. La derrota del 68 fue más importante que la victoria del 73, y cuando me refiero a la victoria del 73 me refiero a que Estados Unidos admitiera que había perdido la guerra de Vietnam y comenzara a retirar tropas de Vietnam. Si el movimiento del 68 uno de sus logros fue revertir la invasión a Vietnam, que Estados Unidos tuviera que aceptar, además gracias a que el Washington Post liberó una serie de documentos que mostraban que sabían que la guerra estaba perdida y que seguían mandando a morir gente en una guerra que estaba perdida, y al final terminaron reculando y tuvieron que retirar tropas. Ese fue uno de los grandes triunfos políticos en la geopolítica internacional del movimiento del 68. Pero se sufrió una gran derrota.
porque es que al mismo tiempo que está pasando esto, comienza lo que en la teoría social se ha dado en llamar la crisis del marxismo. Comienzan a revelarse los informes sobre los campos de concentración en la Unión Soviética, el mundo de la izquierda se viene abajo porque comenzamos a darnos cuenta que detrás de la cortina de hierro lo que había era un infierno, no era la tierra prometida, etc. Y eso implicó la pérdida de sentido en cuanto a las fuentes ideológicas de las que bebía ese proyecto. Y eso implicó una ruptura donde si antes teníamos, por nombrar un teórico que además en años recientes ha comenzado a tomar fuerza la tesis de su asesinato, que es Nikos Poulantzas, que siempre se dijo que se había suicidado, tal, no sé qué, y en la última década ha comenzado con fuerza a tomar fuerza la tesis de que en realidad fue asesinado, porque no era conveniente que siguiera en lo que andaba. Y si lo vemos con algo que ha salido hace unos días, que es que se revelaron unos informes de la CIA, donde la CIA acepta que en los años 70 le había puesto espías a los grandes teóricos franceses. Marcuse, Foucault, todos tenían su agente secreto de la CIA detrás, porque les interesaba saber por dónde iban estos pensadores críticos, que además comenzaron a ver con buenos ojos, sobre todo a Foucault, porque individualizaba la lucha, porque no ponía en tensión el poder fáctico. Entonces, por toda esta obsesión de Foucault por la microfísica, por la microfísica del poder, por el poder micro, y abandonó la tradicional discusión de las macroestructuras, etc. Y en eso marca un hito, porque vamos a tener toda una generación de intelectuales que son hijos de la Segunda Guerra Mundial, que algunos estaban en su primera infancia durante la Segunda Guerra Mundial, que vivieron de cerca incluso lo que significaban los campos de exterminio, que al darse cuenta que la apuesta que habían hecho, la apuesta ideológica que habían hecho, estaba terminando absolutamente en lo mismo que habían combatido. Y aquí hago un inciso. Lamentablemente, todos estos teóricos franceses no se dan, por no tomarse en serio el pensamiento que se produce desde el sur global, siguen hoy sin resolver lo que desde el sur global se entendió muy rápidamente. Como lo diría Aimé Césaire, detrás de todo humanista hay un Hitler en potencia. Y una civilización que permite, una civilización que da puerta abierta a que ocurran los desastres que ocurrían en las colonias, es una civilización que construye su propio monstruo interno. Esto de que la colonización no solo monstrifica al colonizado, sino que monstrifica al propio colonizador. Y Césaire lo hace mostrando lo mejor del humanismo francés y mostrando todo el racismo, pero lo podemos hacer igual con el romanticismo alemán. Y los grandes pensadores que se estudian en las universidades del mundo, como los que aportaron las ideas más brillantes para el mundo moderno, pues eran grandes racistas, fueron los que aportaron las grandes categorías seculares para seguir fundamentando el racismo desde la universidad y sus consecuencias en el sentido común. Entonces, todos estos pensadores de los 70, esta ola en los 70, que empezó a hablar de posmodernidad, creyendo que la modernidad había entrado en una crisis, y no dándose cuenta que lo que había entrado en crisis era el pensamiento crítico de la izquierda europea. La modernidad no solo no entró en crisis, sino que si hay algo que podemos llamar posmodernidad, es a la exacerbación de la modernidad. La violencia del neoliberalismo es la exacerbación de la violencia de la modernidad. Entonces la crisis, la posmodernidad tiene menos que ver con la crisis de la modernidad y más que ver con la crisis de la intelectualidad francesa. Y esta crisis de la intelectualidad francesa tuvo unas consecuencias políticas que siguen bañando las orillas de nuestros días. Y es que si gente como Nikos Poulantzas, por ejemplo, eran no solo académicos, intelectuales,
profesores universitarios, sino que también eran activistas y miembros de partidos políticos. Estaban en la disputa por los aparatos fácticos de poder. Pues en los 70, la posmodernidad y la crisis que esto representó implicó el abandono de esos espacios de lucha. Y se creó este falso dilema entre movimientos que son puros y están fuera del Estado para mantener su pureza, y aquellos que se venden al sistema porque están dentro de las estructuras del Estado. Cuando lo vemos desde la experiencia latinoamericana de los últimos 20 años, desde ese dilema no se explica lo que pasó en América Latina y lo que sigue pasando hoy en América Latina. Porque justo lo que arranca en Venezuela en el año 98 y luego vemos en Ecuador, en Bolivia, en Brasil y en Argentina, es un proceso donde el movimiento popular se hace protagonista del hecho político, pero no simplemente porque monta un chiringuito en la calle en una fiesta mayor, sino porque realmente se hace presente. Y desde América Latina, debo confesar, veíamos con esperanza lo que empezaba a ocurrir aquí el 15M. Veremos en qué termina la historia. Todavía no se ha escrito sobre eso. Ya vemos algunas conclusiones, si tenemos gobierno en el Reino de España. Veremos en qué termina eso. Pero precisamente es el momento en el que el pueblo, que es un acto político, el pueblo no es una cosa, el pueblo no es la comunidad política es otra cosa. El pueblo, que es justo el momento de intervención, es el momento de libertad, porque la política es justamente el momento en el que todas las reglas se pueden poner en cuestión y podemos hacer nuevas reglas. Y por eso en América Latina hubo sendos procesos constituyentes en los países que he nombrado, porque lo que trataba era de volver a jugar, volver a poner las reglas. No podíamos seguir jugando con las mismas reglas que veníamos jugando. Y hasta el sol de hoy lo que ocurre en Venezuela es una oposición que se ha negado a aceptar las nuevas reglas, una constitución que se votó con más del 70% de aprobación, y tenemos una oposición que desde el día 1 se ha negado a reconocer la constitución. Ahora dicen que la defienden, pero cuando usted mira las actuaciones desde el año 99 que se aprobó la constitución hasta hoy, todas están fuera de la constitución. Pero eso es otra discusión. Entonces, un poco esto lo que refleja, esa discusión que se da en ese capítulo, refleja el momento de absoluta descoordinación, de pérdida de horizonte político en el que se encuentra la izquierda en los años 90, y como digo, que en buena parte todavía hoy seguimos entrampados en esa lógica. Por ejemplo, cuando desde cierta izquierda se miran los procesos que ocurrieron y que se siguen dando en América Latina, exclusivamente dándole valor, dándole posicionamiento a los líderes de los procesos, cuando solo desde el discurso intelectual, desde el discurso incluso intelectual que se cuela en los medios de comunicación, de lo único que se habla cuando se habla de esos procesos políticos es de Correa, de Evo Morales, de Chávez o de los Kirchner, lo que se está haciendo es justamente invisibilizar el momento político. Lo que se está haciendo es justamente invisibilizar toda la potencia que tiene el pueblo movilizado, que produce fenómenos como Chávez, fenómenos como Correa, fenómenos como Evo Morales. No es desinteresado el tratamiento que desde la teoría política y desde los medios de comunicación se da, dando hipervisibilización a los liderazgos. Y entonces, por supuesto, después hay ciertos críticos que han hecho fama y vida académica hablando de América Latina, y que ahora les cuesta mucho retratarse porque quieren limpiarse el currículum, hablando de los hiperliderazgos. Porque el hiperliderazgo es la hipervisibilización del líder que han hecho los medios de comunicación y que invisibilizan y siguen invisibilizando hoy todos los pueblos que están detrás de esos
proceso. Y las construcciones con sus contradicciones, con sus aciertos, con sus errores, con sus bemoles, con sus vueltas de tuercas, con sus idas, con su darse cuenta de que por allí no era y hay que desandar lo que hemos hecho e intentarlo por otro lado. Porque al final, como son momentos de absoluta libertad, son momentos en los cuales podemos hacer los que prácticamente nos dé la gana. Y ahí puedo contar, sin ánimos de ser de hacer un ejercicio de ego ni nada, pero hablando de mi experiencia, la posibilidad de un joven de 25 años de ingresar a una universidad que se está creando, a crear programas de formación universitaria para dar acceso masivo en un país que tenía 30 años sin que se construyera una universidad pública, porque todas las universidades que crecieron desde los que se crearon desde los años 70 hasta el año 2003 fueron universidades privadas en Venezuela. Se crea esta universidad pública, donde además pudimos soñar con todos los errores, es decir, con todos los errores que se cometieron, pero ahí están los programas. Un programa de derecho penal que en vez de llamarse derecho penal se llama aspectos coercitivos en la norma, y el abogado, en vez de estudiar el código penal, exclusivamente estudia el código penal leyendo Vigilar y Castigar de Foucault. O que en cuarto año de carrera estudia derechos humanos y modelos de desarrollo, pero para entender que los derechos humanos son una construcción colonial, producto de aquello que Aimé Césaire ya dijo recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que lo que no le perdona Europa a Hitler es que Hitler le hizo a los pueblos blancos de Europa lo que los pueblos blancos, las élites blancas europeas le han hecho al resto del mundo. Ese es el gran crimen de Hitler. Porque mientras es lo que Hitler hacía en Alemania, en Austria, en Francia, o lo que Franco hizo en España, lo hacían en Bélgica, en el Congo belga. Y fíjense que se habla mucho del genocidio, del holocausto judío, Hitler, el nazismo, y nada se habla, y que ocurrieron al mismo tiempo, del genocidio que ocurrió en el Congo belga. Porque las vidas de esos negros, de esos hombres y mujeres africanos, de esos hombres, niños y niñas africanas, eran simplemente desechables. Y por lo tanto, y no únicamente en el Congo, pongo el ejemplo del Congo, que es el más, dentro de lo desconocido, es el que más visibilidad y el más propaganda tiene. Y quiero terminar la sesión, eso no quiere decir que después no podemos seguir conversando, sino un poco la presentación, con este último video. Es un clip de 17 segundos que nos ubica en el siglo XXI y nos lanza para la presentación de la siguiente sesión. Donald Trump visita la casa de Will Smith. Oiga, antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles. Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. Gracias por arruinar mi vida. ¡Osli! ¿Qué has hecho? Todo el mundo me echa la culpa de todo. Y puse este video básicamente ni siquiera para comentarlo, sino precisamente para que nos riéramos un poco, bajarle a la densidad teórica, histórica, académica, y que termináramos entre risas, que a veces la situación es tan trágica que no provoca reír, pero también es importante reír. Y cómo este personaje ya desde los años 90 comenzaba a tener una presencia mediática. Sus biógrafos recientes todos indican que ya desde esa época él tenía pensado llegar a la Casa Blanca. Y solo agregar con respecto al momento del siglo XXI y lo que nos va a abrir para la conversa en la próxima sesión, es que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y el belicismo con el que Estados Unidos está actuando, no con Trump, sino desde ya hace bastante rato. Podemos hablar de la invasión de Granada en el Caribe, a partir de los años 70,
el bombardeo en Panamá, la extensión brutal, casi que geométrica, de bases militares por el planeta. América Latina está plagada de bases militares. Uno de los pecados de Rafael Correa fue haber sacado la base militar de Mantas mientras Estados Unidos montaba todo un cerco militar. Y si ustedes miran el mapa de las bases militares que tiene Estados Unidos en América Latina y miran las que están en Colombia, todas están estratégicamente dispuestas hacia el frente venezolano. La situación de Haití en blanco Haití es... Haití, que es el ejemplo, lo de Haití ha estado presente desde el momento uno de su independencia. A Haití no se le perdona que haya sido la primera colonia, además negra, en independizarse, en declarar la abolición total de la esclavitud, incluso en poner condicionamientos. Haití fue fundamental para la independencia de países como Venezuela, Colombia, porque financió en parte, la empresa de Bolívar se financió desde Haití con recursos que venían de Haití, y Petión, la condición que le puso a Bolívar es que declarara la libertad de todos los presos, de todos los esclavos, pero que Bolívar no lo tenía muy claro todavía, y faltaría incluso un episodio histórico que les invito a revisar, la historia venezolana, que se llama la Revolución de 1814, que explica primero el carácter de la especificidad del proceso de independencia venezolano, y aquí si hay en el público alguien que le interese el debate, que esté muy metido activamente en la cuestión independentista, para el debate independentista catalán, leer sobre la revolución de 1814 en Venezuela permitiría entender algunas cosas. Esa revolución implicó la posibilidad cierta de que Venezuela no lograra su independencia. Y la manera en que se logró fue porque un general realista, que no estaba bien visto entre los generales que venían desde estas tierras, Monteverde, que era el que dirigía el ejército realista en general, no veía muy bien a José Tomás Boves, y no lo veía bien porque siendo realista, ofreció a indígenas y negros salir de la esclavitud, ser hombres y mujeres libres, y se sumaban al ejército realista. Por supuesto, acumuló un contingente gigantesco de tropa. Las fuerzas que venían de la península veían esto con malos ojos, porque decían: nos va a pasar lo mismo que pasó con Haití. Ojo, que nos puede pasar lo mismo que pasó con los franceses. Pero ese hecho le permitió a Bolívar entender que no habría independencia si no era con la participación de los pueblos negros e indígenas de la América española. Y aquí yo me permito hacer la rubiera, decimos en Venezuela, no sé si esa expresión existe por acá, de decir: no habrá independencia en Cataluña sin los migrantes. No será posible la independencia de Cataluña sin los migrantes. Mientras la migración siga siendo un tema para después, para cuando la independencia se produzca, va a pasar como le pasó a la economía política marxista y a la lucha en el siglo XX con el tema de género. Primero resolvemos el problema de clase y después resolvemos el problema de la mujer. Es un problema secundario. Si no se resuelve el problema de la ley de extranjería en el camino a la independencia, no habrá independencia. Lo que habrá, en todo caso, es una nueva nación colonial que no se diferenciará mucho del reino al que se supone se quiere independizar. Esa violencia, después de esa larga nota, esa violencia que Estados Unidos presenta hoy en el mundo no es una demostración de fortaleza. Y que Trump sea presidente hoy no es una demostración de que Estados Unidos tiene la fortaleza que tenía en otros tiempos. Es absolutamente lo contrario. Es la demostración de su total debilidad en el marco geopolítico mundial. Una debilidad que da cuenta de cómo tuvieron que romper el marco institucional que crearon después de la Segunda Guerra Mundial, porque quebraron el pacto de Bretton Woods,
quebraron el patrón oro. Posteriormente, incluso Reagan quería salir del Fondo Monetario Internacional hasta que se dio cuenta que podía usar el Fondo Monetario Internacional y la manipulación de los tipos de cambio, de los tipos, perdón, de porcentaje de deuda, de interés de deuda, manipulando la tasa de interés desde Nueva York, podía someter a los pueblos del sur global para que aceptaran, como hoy Angela Merkel aplica la receta Reagan para que el sur de Europa acepte el austericidio. América Latina en los 80 tuvo que aceptar el austericidio, es la misma receta, es el mismo cuento. Si ustedes quieren entender lo que pasó entre el 2008 y desde el 2008 para acá, miren lo que pasó en América Latina en los años 80. Es la misma receta, solo que a nosotros nos aplicó el Fondo Monetario Internacional controlado por Estados Unidos y al sur de Europa se lo aplicó la Troika desde Alemania, porque Angela Merkel ha logrado con los bancos, y lo voy a decir en inglés porque es más poético, ha logrado con los banks lo que Hitler no pudo hacer con los tanks, someter absolutamente a Europa y al sur de Europa. La caída de la Unión Soviética tampoco significó un triunfo para Estados Unidos, porque es que el orden del 45 es el orden de Yalta, el mundo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo que se reparte la Unión Soviética y Estados Unidos. La desaparición de la Unión Soviética nos dio la ilusión de que ahora Estados Unidos es todopoderoso. No, es todo lo contrario, el sistema que creó se está desmoronando. Y se viene desmoronando desde hace mucho rato y ahora está tan desesperado, y aquí lo dejo porque eso es la temática de la tercera sesión, de la última sesión, y en este momento está tan desesperado que ya explícitamente está decidido a cargárselo. Los últimos resquicios de derecho internacional que quedan desde que Bush decidió irse a la guerra sin la aprobación internacional, desde el segundo Bush, porque todavía el padre tuvo más decoro. Y bueno, y Hussein había hecho cosas que al final terminaron a la comunidad, eso que llaman comunidad internacional, aceptando el chantaje del Bush padre, pero el segundo dijo, me voy y no me importa si los demás vienen conmigo o no. Si estás conmigo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y estamos en un momento en el que Estados Unidos simplemente no respeta el derecho internacional. Y en la sesión que viene vamos a hablar un poco más de eso y cómo Robocop nos habla de eso, como otras sagas más recientes, porque Robocop es una película de los 80, finales de los 80, que diría yo predice la llegada de Donald Trump al poder, o el programa que trae Donald Trump, más que la llegada del personaje en particular. Y series como por ejemplo Avengers de Marvel dan cuenta también del dilema ético, si es que se puede llamar así, en el que se encuentra el llamado imperialismo norteamericano. Si ustedes miran por dónde transita la subjetividad del Capitán América a lo largo de toda la serie, que es más de 14 películas, pueden encontrar datos de por dónde está, cómo está operando el dilema ético en el que se encuentra Estados Unidos. Comentario, pregunta, crítica.